entrar. El compañero Hugo se encuentra conectado ya. Sí, señor. Bueno, vamos primero, antes de dar inicio a la conferencia, pues vamos a leer un poco de esta muy envidiable hoja de vida del compañero Hugo Cárdenas, quien nos acompañará en el día de hoy. Nuestro compañero Hugo Cárdenas, dirigente sindical, oriundo de Norte de Santander, normalista superior, licenciado, especializado en democracia, especializado en derechos humanos, presidente de la Corporación de Directivos Docentes Codicor de Norte de Santander durante varios años, directivo de la Asociación Sindical de Institutores Norte Santanderanos, ASINOR, fiscal de la organización sindical ASINOR, presidente en 2 periodos de la organización sindical ASINOR, abogado de la Universidad Libre de Colombia, especializado en conciliación y resolución de conflictos, integrante del equipo de asesoría jurídica de la organización sindical, diputado del magisterio en el departamento Norte Santander, miembro del comité ejecutivo y hoy ocupa el cargo de secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos. Compañero Hugo tendrá 40 minutos para desarrollar su intervención principal y pues sin más preámbulos la palabra es suya. Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos los compañeros del equipo, a la compañera Isabel Olaya, que nos insiste pues en que hoy estuviésemos acá en esta programación importante de este diplomado. Yo quiero hacer referencia a que en este momento hay un tema que es muy importante, que se genera de alguna manera inquietudes y el propósito es como llegar un poco a esa clarificación, que es la expedición del decreto 0277 del 12 de marzo de este año, fruto de un trabajo acumulado de petición de la Federación, del Comité Ejecutivo, pero que en este último periodo logramos, con la negociación realizada en el 2023, establecer un trabajo mucho más preciso que nos lleva a una precisión normativa que para nosotros es muy importante. Yo creo que en ese propósito podemos decir que es un acierto de la Federación. Hay dos decretos que hacen parte inherente de la vida del docente, que es el decreto 1850 del 2002 y el decreto 3020 del 2002. Esos dos decretos hacen parte de la vida permanente, del ejercicio pedagógico, de la función que cumplimos nosotros en las instituciones educativas. Por eso es que es tan trascendente e importante. Si quisiéramos decir en una pregunta, ¿se cambió todo el decreto 1850? No, no se ha cambiado el decreto 1850, pero sí es importante la precisión normativa. En derecho, las normas que no son absolutamente precisas, en donde el beneficiario, que somos los ciudadanos, eh, conozcamos los alcances, una interpretación muy cercana a la verdad, pues es una norma que hemos dicho es una norma oscura. Y eso fue lo que ocurrió en ese periodo. Hay una serie de normas que no nos dejan precisión, que nos es muy dada la interpretación. Y entonces, en toda esa dimensión de discusión, lo que hace es crear conflicto en la institución educativa. Afortunadamente, ya de aquí en adelante tenemos que borrar el chip del 1850, ya desaparece de nuestra mente esa condición del 1850 porque hoy tenemos un nuevo decreto y ese nuevo decreto es de aplicación. Luchamos muchísimo, mucho tiempo para poder llegar a esta consolidación de discusiones. Entonces, ese es un primer elemento que quiero dejar como claro en ustedes, que no nació por solo el pensamiento de FECODE, sino que es una discusión con el ministerio, con los profesionales, con personas que se dedican a la investigación. Y por eso cualquiera de las discusiones que se dan en un decreto
pues obligan a tener espacios de tiempo, de reflexión y opiniones alternas. Podemos decir que dentro del marco de esta normatividad, sigamos pasando aquí esta presentación que hago como una forma de poder explicar el tema. Primero que todo es que la jornada laboral de los docentes, la jornada laboral de los docentes, los directivos docentes, los orientadores educativos y los docentes de apoyo pedagógico es de 8 horas. 8 horas es la jornada laboral. No se ha cambiado en referencia al anterior decreto. Entonces, si nos preguntan, todos tenemos la responsabilidad de trabajar 8 horas al día, durante 5 días a la semana. Esa es una primera apreciación así exegética, normativa, que lo establece el decreto 1850. Ese era el decreto que establecía la jornada laboral de los docentes. Y en este nuevo decreto, el 0277, que se parece mucho al 2277 porque tiene una trascendencia también muy importante, que es el estatuto docente. Afortunadamente les tocó el mismo número casi. Y lo vamos a recordar. También hace unas claridades en qué es jornada laboral y jornada escolar. La jornada escolar es la atinente a los estudiantes. Es el tiempo que debe permanecer el estudiante en relación con el proceso pedagógico. Ya no es directamente o igual a la permanencia del docente o a la actividad que ejerce el docente, sino es el estudiante. Entonces, en esa jornada escolar, para preescolar, se mantiene la misma jornada escolar. 20 horas a la semana en preescolar de 60 minutos. Las horas son de 60 minutos y esa es la discusión que teníamos, que si eran momentos pedagógicos. No, nos corresponde atender 20 horas en jornada escolar a los niños de preescolar. En primaria son 25 horas. Yo repito esto y esto lo conocen ustedes, sin embargo, es como para poder avanzar en el tema. Entonces, 25 horas a la semana en primaria. Y en secundaria son 6 horas diarias, 30 horas semanales, jornada escolar. Y para la media, si es académica, tiene 30 horas a la semana. Y si es técnica, un mínimo de 37 horas. Porque ahora explicamos un poco la connotación que tiene con el decreto 2105, jornada única. Entonces, diferenciar la jornada laboral de la jornada escolar es importante porque a veces nosotros en la interpretación sumamos las dos cosas o explicamos las dos cosas de la misma manera. Jornada laboral 8 horas, jornada escolar por niveles. Hay unos tiempos establecidos, no cambiaron, que es la discusión que de pronto nos quiso meter Semana, el espectador, el tiempo, que le estábamos reduciendo el tiempo a los niños, de atención a los niños. Bueno, entonces esa es otra precisión importante, se mantiene el tiempo de atención directa de nosotros a los niños. Y hay unas explicaciones, pues lógicamente que no vamos a entrar hoy en esa discusión, pero sí podemos decir que no es lo mismo un niño de preescolar en la atención directa de su situación, de la relación académica con un niño que tiene un poder de concentración mayor, que es en primaria y en secundaria y en la media. Son razones científicas y que nos han dejado legados importantes del desarrollo pedagógico que nos dicen que hay que dosificar de alguna manera el tiempo de la relación del niño con la parte académica. Bueno, y si sumamos, vuelvo a repetir que esto lo repito, ustedes lo conocen, pero si sumamos el tiempo, entonces vamos a tener 800 horas en preescolar al año, vamos a tener 1000 horas en primaria, vamos a tener 1200 horas en la básica secundaria y vamos a tener 1448 horas en la media técnica, mínimo.
porque puede ser que el ejercicio pedagógico, el ejercicio del sistema educativo, nos lleve a la jornada única, total, que sería lo ideal. Pero por ahora es, digamos, ese criterio que se mantiene y hablamos de mínimo. Si ustedes miran el decreto, dice la jornada escolar será mínimo 4 horas diarias o 20 horas semanales en preescolar. Y esa palabra mínima no la quitamos por una razón, De porque la... precisamente, Compro los huevos. Aquí no dicen. bueno, desayunamos ahí todos. Precisamente la posibilidad de que hayan cambios hacia la jornada única no sea un limitante este decreto. Bueno, eso es otra precisión para en la discusión, pues generar allí, digamos, unas claridades. Otra cosa importantísima que tuvimos que generar allí una discusión de meses en la mesa de implementación es eh, tener en cuenta el tema de la asignación académica. La asignación académica en preescolar es igual a la jornada escolar, es igual. Es decir, el docente le corresponde trabajar 4 horas de 60 minutos. En primaria es igual la jornada escolar a la asignación académica, pero en secundaria no es igual. La jornada escolar es de 30 horas y el docente va a trabajar 22 horas de 60 minutos. Eso prácticamente no se cambia, pero sí se supone desarrolla un criterio que elimina el vacío legal que existía en la discusión, que si eran 24 momentos pedagógicos, entonces el descanso quedaba por fuera de la jornada escolar. Todo eso sí avanza el decreto y nos precisa. Hoy, en toda institución educativa de Colombia, la jornada de los docentes, la jornada académica que tiene responsabilidad el docente, en la secundaria y en la media, es de 22 horas de clase, 22 momentos pedagógicos, podemos hablar así, porque los momentos pedagógicos pueden ser de duración diversa. Si la institución coloca momentos pedagógicos de 40 minutos, bueno, eso es posible y está en la libertad y la autonomía de hacerlo. Pero sumado el tiempo, pues se tiene que llegar a la duración de la jornada escolar y no sobrepasar la responsabilidad del docente en su asignación académica. Fue muy importante esa discusión también, porque es que es bastante complejo poder explicar aquí en este medio, decir por qué esos 5 minutos que logramos colocar allí hace parte de resolver la discusión. Existía un criterio importante que quiero explicarlo aquí gráficamente, es si nosotros en la discusión hubiésemos colocado que dentro de la jornada escolar iba a haber un descanso de 30 minutos, ¿sí? Como es lo normal y lo que debe seguirse manteniendo. Pero si lo colocamos ahí, iba a variar indudablemente las asignaciones académicas, en secundaria especialmente. Y es posible que en primaria y en preescolar, porque ya los criterios de algunos directivos era que el descanso debía ir fuera de la asignación académica del docente. Entonces fue una discusión bastante importante y ¿qué concertamos? Que del tiempo que le corresponde en la asignación académica al docente, cada hora debía tener por lo menos un espacio para cambiar el chip de lo que estamos haciendo en la rutina, y es el descanso, un descanso pedagógico estudiantil. Es importante que se apellidó estudiantil, porque es para los niños. Era la única forma de poder zanjar la discusión de que el descanso no iba a quedar aparte, sino dentro de la asignación académica del docente. Entonces, hoy
con claridad y con satisfacción podemos decir que en preescolar son 4 horas, incorpora ese descanso pedagógico y no puede hoy el directivo docente decir más allá de las 4 horas que hará el descanso, ¿no? Es incorporado en las 4 horas. Lo mismo en primaria y en secundaria a los docentes les corresponde tener en cuenta esos 5 minutos. Pero como la discusión debe ser lógica, no podemos decir que cada hora los niños van a tener 5 minutos, entonces van a salir 5 minutos y ya regresan. Y eso es imposible. Por eso hay una autonomía para que los rectores con el consejo directivo acumulen esos 5 minutos y definan un periodo de 30 minutos de descanso. Por lo menos así en lo genérico, porque no meternos en el detalle que preescolar entonces menos que eh, incluso porque en preescolar la parte pedagógica es más rica desde el punto de vista de el aprendizaje de los niños debe ser jugando, es decir, debe ser en recreación, debe ser en ronda, debe ser en conocimiento colectivo, de habilitar ese espacio. Pero también el decreto caracteriza de alguna manera que ese descanso es un espacio libre, es un espacio autónomo también del niño, para evitar sacar acá una discusión que se plantea que entonces los docentes tenemos que hacer un proyecto pedagógico para el descanso. Hemos ido más allá en la discusión para tratar de desvirtuar algo que es de simple lógica. Pero si una institución educativa quisiera colocar 2 descansos de 15 minutos, es válido, ¿sí? Lo que pasa es que no, lo más recomendable es que haya un tiempo donde el niño pueda intercambiar con los pares, el niño pueda jugar, pueda recrearse. En algunas instituciones hay unas actividades que las realizan en ese espacio, pues todo eso es válido. Y zanjar la discusión que nos dicen que entonces el docente no va a tener descanso en ningún momento. No, porque el descanso es para los niños. La actividad nuestra es diferente. Por eso hay unos tiempos de asignación académica y hay unos tiempos de una mayor libertad del docente. Entonces, esa discusión del descanso pedagógico nos llevó meses discutiendo porque habían quienes decían que no se podía, que el descanso tenía que estar aparte. Entonces, eso generó pues una gran discusión. Hoy, el decreto 0277 aclara el tema. Entonces, los rectores, ¿qué pueden hacer? Acumular los 5 minutos y dejan taxativamente que el tiempo del docente es de 55 minutos, es decir, un momento pedagógico, para no entrar en la discusión de que si la hora es de 55, de la hora es de... No, un momento pedagógico que también involucra los 5 minutos al profesor, sí lo involucra porque todos los niños que entran a la institución son responsabilidad de nosotros, todos tenemos que ver con el descanso pedagógico. Pero que todos debemos estar en el patio, no, eso son organizaciones que se dan en la institución educativa. Se pueden hacer turnos, se pueden hacer toda esa discusión, digamos, ya muy parcial. Yo soy coordinador académico de un colegio público y nuestro ejercicio lleva a interpretar cabalmente las cosas. Es decir, nosotros queremos que la escuela sea un lugar de amplitud, de alegría para los niños, de alegría para el docente, que no lo vea como un tedio llegar a la institución, sino hay que dar libertades, posibilidades de que esto no sea una cárcel. Entonces, no podemos estar de acuerdo con unas discusiones ya muy cerreras que llegan hasta el punto de que entonces hay que presentar un proyecto para el descanso de 5 minutos. No, eso es parte de un proceso normativo que debió hacerse de esa manera por lo que le estoy explicando. Si no, entraba en la discusión que las horas no pueden ser de 55 minutos y entonces tenemos que regresar. La otra discusión importantísima es si usted ya tiene una asignación académica, y repito ya en cada nivel, tiene una asignación académica, entonces empezó la discusión
de qué hacer con el docente que tiene 22 horas semanales y que las 8 horas que hace. Entonces, nos tocó repetir que esas horas no son académicamente obligatorias con los estudiantes, pero son horas que se aprovechan, como decimos, para realizar actividades complementarias. Sí, esas actividades complementarias son muchas. Administrar el proceso educativo, preparación de clases, las tareas académicas, la investigación, la evaluación, la calificación, hacer disciplina, porque es que la disciplina debe ser integralizadora, no puede ser ahí una cosa inquisitiva, sino la disciplina es un proceso formativo del estudiante, no sancionatorio, sino también de orientación. Entonces, a todos nos corresponde hacer la disciplina. Si un niño, y he escuchado eso, he escuchado yo como parte del proceso, he tenido la oportunidad de ser profesor de lo rural, de primaria, de escuela nueva, de la universidad, es decir, he tenido un bagaje académico de verdad muy importante. Y entonces uno va aprendiendo mucho. Si hay niños que tienen unas conductas que no están dentro del marco, digamos, del reglamento, de nuestra organización escolar, entonces, si lo ve que está pasando, se le acerca, entonces eso le corresponde al profesor de disciplina, ¿no? Yo creo que esas actitudes no son correctas y nos corresponde a todos, de alguna manera, ser un proceso de ayuda, de colaboración, de sacar adelante el proceso pedagógico. Entonces, ahí está como aclarándose el tema, jornada laboral, jornada escolar y jornada y asignación académica de los docentes. Nos indagaban en la discusión que entonces ahora con la autonomía de las 2 horas para completar la jornada laboral, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Que cómo vamos a convocar los docentes. Nosotros ahí llamamos a un criterio también de tener una lógica. Primero es que si nosotros hablamos de autonomía, no podemos ponerle apellido. Entonces, la autonomía es que hoy viene y mañana no viene, porque ese elemento hizo crisis. Las eventualidades hicieron crisis. Entonces, se convirtió en rutina convocar los docentes en jornada contraria. Hoy podemos decir con toda seguridad que el decreto dice es que no se puede convocar a docentes en jornada contraria. Que en donde haya más de una jornada, o sea, donde hay mañana una jornada y en la tarde otra jornada, el profesor trabaja continuamente 6 horas, en la mañana o en la tarde. El orientador trabaja 6 horas, en la mañana o en la tarde. Y el docente de apoyo pedagógico 6 horas continuas, en la mañana o en la tarde. Y esas 2 horas son autónomas, pero también hay que entender que la autonomía en ninguna situación es absoluta. Son 2 horas para realizar un trabajo inherente a la tarea pedagógica. Inherente a la tarea pedagógica. Entonces, para planear lo que estamos diciendo aquí, para investigar, para complementar la evaluación, porque la evaluación debiera hacerse en el aula, debiera hacerse en la práctica. No la calificación de 100 cuadernos, 100 evaluaciones, porque todas esas situaciones deberíamos cambiarlas. Son opiniones personales. Bueno, entonces esa parte de la autonomía ha sido muy discutida. Pues, ¿qué hace un rector? Pues no debe convocar a los docentes y para no meterse en problemas. Lo otro, la voluntad no es delito en Colombia. Si usted se pone de acuerdo con el rector, si los profesores de una institución se ponen de acuerdo en asistir a una jornada cultural, a una jornada pedagógica, en una jornada contraria, voluntariamente, ya no habría el poder inquisitivo de decir es que vienen o los denuncio o los someto a investigación o les paso un memorando. No, pero si hay voluntad de los docentes, pues
tampoco podemos eliminar esa voluntad. Entonces, con los directivos se pueden poner de acuerdo. Bueno, entonces la reunión de padres de familia, ¿cuándo se hace? Vamos a tener que cambiar un poco la rutina de convocar asambleas de padres de familia hasta en la noche. Yo conocí muchos colegios que convocan en la noche y todos los docentes tienen que ir. 1000 padres de familia, eh, que ya hoy se convierte hasta en dificultad para el mismo directivo poder atender una reunión de tal naturaleza. Entonces, la misma norma a nosotros nos admite, la norma de establecimiento de la ley 115 nos dice que las reuniones para elegir los delegados del Consejo de Padres se hacen por curso. ¿Y dónde se pueden hacer? En esas 8 horas que nos quedan en secundaria, en la hora que nos queda en primaria y en las 2 horas que nos quedan en preescolar. Se pueden hacer ahí. Que la entrega de boletines. La entrega de boletines, lo discutimos, es en los Países Bajos y en donde nos colocan como ejemplo a nosotros. Los padres de familia hacen parte de un proceso pedagógico. La evaluación debiera ser el padre de familia, el estudiante y el docente, en ese mismo espacio, no en grupos de 1000 padres de familia, sino en el grupo de los niños que corresponda en ese momento estar. Entonces el profesor de preescolar puede convocar a los padres de familia con sus niños y puede quedarse con los niños que más necesidades tienen de acompañamiento, de orientación. Entonces ese argumento también puede ser un argumento que no es obligatorio. Entonces, que la asociación de padres de familia, bueno, ellos sí tienen una autonomía, ellos pueden reunir aparte, pueden hacer su asamblea, elegir la asociación de padres de familia, pero el gobierno escolar no está diciendo que todo tiene que hacerse en una asamblea de 1000 padres de familia. Entonces, se puede hacer dentro de la jornada escolar y se puede hacer en el tiempo que tenemos nosotros los docentes para que son horas que no son libres, son horas que tenemos que de alguna manera estar complementando con las actividades complementarias que establece la ley, porque si ustedes miran este decreto 0277, lo primero que tenemos que observar es que no sea inconstitucional, porque no lo demandan. Debe observar que todo esté dentro de la Constitución. Que no sea contrario a la ley, especialmente hay una ley que nosotros defendemos, que es la ley 115 del 94. Bueno, hay unos preceptos importantísimos ahí que hay que seguir defendiendo, hay cosas que hay que innovar indudablemente, que hay que reformar, pero esa ley todavía tiene unos elementos sumamente importantes de autonomía, de libertad de cátedra, tienen elementos importantísimos que podemos rescatar. Pero hay otra ley que es contraria a la ley 715 que trata prácticamente de naturalizar este tema. Sin embargo, no podíamos tampoco ir a contradecir la ley 715 porque en la jerarquía de las normas, pues está la Constitución, la ley, luego vienen los decretos presidenciales y en este caso el decreto 0277 es de ese rango. Entonces, para nosotros era observar también el tema de no contradecir la Constitución y la ley. Nos inquietan algunos, digamos, conceptos. Que entonces, que si este decreto contradice la ley, ¿no? No la contradice, no la contradice. Los rectores siguen teniendo las funciones que le determinó la ley 715 del 2001. El decreto, bueno, hay otra parte también muy importante es en esta situación de la autonomía, que yo digo que no es absoluta, sino que la autonomía es referida a lo que debe hacer el docente, porque nosotros no podemos abandonar el proceso. Pero también discutíamos con los técnicos del ministerio que la actividad del docente extracurricular propiamente es muy extensa. Si un maestro quiere investigar en 2 horas es imposible y que dedica 5 o 6 horas a la investigación. Entonces son valores agregados que tiene
indudablemente el proceso. Entonces, quedamos claros que hay 2 horas de autonomía que son referidas a las actividades complementarias, que lo dice la ley 115. Ahí establece en el decreto, lo remite a cuáles son las actividades, que ya las explicamos acá. Entonces, en la práctica se elimina esa convocatoria alterna y es un ejercicio de verdad muy importante que se ganó el magisterio, porque cuando la norma es permisiva, es oscura, no es clara, admite la interpretación y generalmente quien no es demócrata lo que hace es colocar lo más negativo posible. Yo conozco obligatoriedad de reuniones en los sábados. Entonces todo eso se acaba y eso nos parece que admite una mejor dinámica tanto para el rector como para los profesores en una armonía que debemos tener allí en la institución educativa. Bueno, esto también nos lleva a plantear lo siguiente. El decreto 0277 es el último que se ha expedido y es el que hoy prima sobre cualquier interpretación que se tenga. Entonces no está modificando algunos decretos sustancialmente. Por ejemplo, el decreto 2105, que es el decreto de la jornada única. Estamos revisando el tema, porque es que la jornada única es una jornada, digamos, especial. La FECODE apoya la jornada única, pero recuerden ustedes que en algunas situaciones decíamos jornada única, sí, pero no así, porque hay unas condiciones importantísimas en la jornada única que nosotros respaldamos. Por ejemplo, el PAE se hace obligatorio, se hace la comida, el niño debe garantizarse. Pero también dice el decreto 2105 del 2017 que el Estado debe proveer el recurso humano necesario. Y cuando hablamos de recurso humano necesario, recurso de los docentes, recurso de los... Vamos pasando las diapositivas porque nos quedaron atrás. Compañero Hugo, El decreto... compañero Hugo, qué pena interrumpirlo, compañero Hugo. Le quedan 5 minutos para redondear. Después tendremos una ronda de preguntas, compañero Hugo. Bueno, sí, señor. Bueno, en esa apreciación del decreto 2105 no está siendo desnaturalizado ni modificado, sino el decreto lo que hace prácticamente es generar unas condiciones especiales de una jornada, de una modalidad de la educación. Pero el decreto 0277 sí es transversal a todos los modelos y a todos los niveles. Es decir, la jornada de los docentes permanece en cualquiera de las modalidades y en cualquiera de los niveles, para hacer precisión. Entonces, si la jornada única necesita docentes, eso lo dice el mismo decreto 2105, necesita el Estado proveer los docentes. Si el docente quiere elaborar en horas extras, lo puede hacer después de las 6 horas. 6 horas continuas y puede trabajar 2, las que él considera que debe trabajar. No somos partidarios de que la jornada única se supla a través de horas extras, sino que sean los docentes, como lo dice el decreto, se provea los recursos. Tampoco estamos de acuerdo con que en el manual de funciones, que también hacía parte de esta charla, se trate de implementar una función más, que es el tema de la alimentación escolar a los docentes. Nosotros tenemos como actividad complementaria que vigilar todos los procesos de la institución, como lo explicaba, pero lógicamente que no vaya más allá de las 6 horas y que no riñan con las funciones propias del cargo para el cual fuimos nombrados. Entonces discutíamos mucho, por ejemplo, los orientadores, que a veces los colocan a hacer actividades que nada tienen que ver con su función. Entonces el decreto precisa en ejercicio de su cargo. También decirles que les quedamos debiendo, porque el tiempo no alcanza, el tema del análisis del manual de funciones, que es bastante extenso, es una
una resolución 003842 de marzo del 2022 que hay que revisarla. Nosotros creemos que una vez se llegue a la modificación de decretos hay que revisarla porque tiene que ir acompasada pues con nuestra función. Decirles también pues que el FECODE viene adelantando a través de la comisión la modificación al decreto 3020. Es una discusión muy profunda la que se está llevando a cabo en relación con la comparación entre otros países, la situación de las regiones. Estamos hablando de que formular parámetros, alumno, docente, coordinador, estudiante, orientador, estudiante, y tener en cuenta las normas técnicas es complicado pues allí en ese tiempo. Entonces, seguramente que esas modificaciones van a ser un poco más de más tiempo. No es fácil sentarse a modificar las normas y ya, sino que hay que, cada palabra, cada norma tiene una sustentación detrás, como lo dijimos con la palabra mínimo en la asignación académica. Entonces, aquí en el decreto 3020, que buscará realmente hacer un proceso de reducción de estudiantes en relación con el docente para que pueda tener una educación más efectiva, una educación mejor, una educación que sea pertinente, que obedezca a la formación integral y no a la formación de preguntas cognitivas, que es lo que se ha generalizado en este sistema neoliberal. Entonces, todo eso genera para nosotros un reto muy importante en la construcción del decreto 3020. Decirles, como dijo la compañera Isabel, por razones de tiempo, no nos extendemos, simplemente decirles que preocupados porque en el Ministerio de Educación seguramente que no todos los funcionarios digamos, establecen un criterio con nosotros de entender la dimensión de la orientación y entonces emitieron una vez que nada tiene que ver con el decreto, incluso lo naturalizan. Hicimos una jornada de trabajo muy importante, ya tenemos el borrador del ABC nuevamente, es el que va a ser orientador de todas esas preguntas. Hay resistencias de la implementación de este decreto, pero en la medida en que va transcurriendo el tiempo y vamos precisando, lo hemos tomado con tranquilidad porque a veces también en la institución el ejercicio sindical debe hacerse con prudencia. Es que tiene que ser ya hoy, que ya nos quitan todos los... Entonces eso genera rompimiento incluso de relación importante en la institución. Hay que tener toda la fundamentación necesaria para que esto no sea un sobresalto, sino sea algo muy bueno para la educación. Yo les agradezco de verdad. Queda una discusión planteada hacia futuro indudablemente muy importante de la federación y estamos dispuestos a abogarnos ahí, digamos, la consulta al magisterio a que nos ayudemos entre todos a formular lo mejor. Quiero decir que por lo menos aquí tenemos una interlocución con el gobierno, no en todo, pero sí podemos decir que esto es posible porque hay diálogo y hay discusión y hay entendimiento. De resto, pudiéramos hacer en un gobierno totalmente contrario, era muy difícil esta discusión y ustedes lo han visto que son 23 años de esfuerzo. Bueno, muchas gracias. Gracias, compañero.